En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española la invitación. Jorge, Diego, muchas gracias por moderar. He cambiado el puntero porque era demasiado foco lo que enseñaba Maribí y tendremos un puntero más fácil. Voy a hablar de leucemia linfática crónica y esta es de las charlas difíciles o la charla de divulgación en que solo voy a mostrar una curva de supervivencia y no voy a hablar de ningún fármaco. Lo digo porque va a ser el lenguaje más llano y a nosotros nos cuesta esto. Estos son, digo, mis conflictos de interés. Y estos son los tres pilares o ejes que hablaré de la leucemia linfática crónica y cómo estamos avanzando. Yo diría que estos tres pilares se aplicarían a todas las enfermedades hematológicas que tenemos en estos momentos y son tres TRAS. Parecen trabalenguas. Una es la traslocación desde la biología a la clínica, es decir, hemos adquirido muchos conocimientos de las enfermedades y esto lo aplicamos al tratamiento. El segundo es lo que llamamos la medicina de precisión, que es tener conocimiento de las enfermedades y empezar a seleccionar los pacientes, no tratar a todos los pacientes de la misma forma, de manera homogénea, sino tener consideraciones para cada enfermo. Y la tercera es la transformación de las unidades clínicas individuales en unidades multidisciplinares. Y esto es una transformación que estamos sufriendo o experimentando ahora y que es muy importante. Voy a empezar describiendo la leucemia linfática crónica. Como ha dicho Jorge, es la leucemia más frecuente en nuestro medio, con 5 nuevos casos por 100.000 habitantes de año. Aquí tienen algunas cifras. Pues en España hay 2.300 nuevos casos al año y un acúmulo, por decirlo de alguna manera, de unos 32.000 pacientes con leucemia linfática crónica en nuestro país. No es una enfermedad genética, hereditaria. Únicamente hay un 4% de casos familiares, es decir, que si tienes la enfermedad tienes un 4% de posibilidades de que tu familiar tenga una enfermedad. Es más frecuente, como todas estas enfermedades, en varones. Y aquí tienen la distribución por edad. Es una enfermedad de personas ya de cierta edad avanzada, a partir de 73 años. Es raro en personas de menos de 50 años. ¿Qué es la leucemia linfática crónica? Y aquí pongo unos dibujitos de un hueso. La enfermedad se origina en la médula ósea, lo que hay dentro de los huesos, el tuétano. Allí es el origen de la leucemia linfática crónica. Es un acúmulo de linfocitos, que son estas células blancas anómalas, y estos linfocitos pasan a la sangre y a partir de la sangre invaden ganglios, invaden el bazo, invaden otros órganos. Y aquí pueden ver una imagen de la sangre de un paciente con leucemia linfática crónica, donde reconocerán todos los linfocitos, estas células rojas, al lado una sangre normal. Pues esto es una leucemia linfática crónica, es decir, un aumento de linfocitos en la sangre. En estos momentos, casi el 90% de los pacientes los diagnosticamos por casualidad. Los pacientes vienen por análisis de sangre que se han hecho por el colesterol, el PSA, y en estos análisis se encuentran estos linfocitos. Y de ellos, aproximadamente un 30% de los pacientes nunca van a necesitar tratamiento, están estables de su enfermedad. En cambio, el 70% restante van a sufrir una progresión de la enfermedad y van a necesitar tratamiento para la misma. Y aquí tienen, esta es la única curva de supervivencia, la supervivencia de estos pacientes a lo largo de las últimas décadas. Pueden ver que la raya verde y morada, que son las últimas décadas, hemos ido mejorando la supervivencia de los pacientes con leucemia linfática crónica respecto a décadas anteriores. Esto es gracias a los nuevos tratamientos. ¿Cuál es el viaje de un paciente con leucemia linfática crónica? Y aquí les pongo el trayecto. En la parte de arriba lo que hace el médico, la parte de abajo lo que experimenta el paciente. El médico lo que hace cuando ve este aumento de linfocitos, lo que hace es un diagnóstico en el laboratorio para confirmar la enfermedad.
intenta establecer un pronóstico, mirar qué otras enfermedades tiene el paciente y también darle cierto soporte emocional, porque el diagnóstico siempre genera estrés y entonces el paciente tiene que entender la enfermedad, tiene que entender el impacto de los síntomas y sobre todo cuando les explicas a los pacientes que tienen una leucemia linfática crónica y no los vas a tratar porque no les hace falta, ¿no? Y ha dicho que hay un porcentaje muy importante de pacientes que al principio no necesitan tratamiento. Entonces, decir leucemia y no te voy a tratar, pues hay pacientes que dicen, doctor, estoy tan mal que ya no me trata. Esta es la respuesta habitual de los pacientes. Entonces, por parte del hematólogo requiere una visita larga y explicar exactamente que es al contrario, que la enfermedad pues no necesita tratamiento. Llega un momento que sí llega a la necesidad de tratamiento y aquí es donde se aplica el concepto de medicina de precisión. Vamos a individualizar al paciente, vamos a ver qué tipo de enfermedad tiene y después lo explicaré con más detalle. Y además vamos a necesitar un equipo que nos ayude a tomar la decisión de tratamiento. El paciente va a tener que ir al hospital, va a sufrir síntomas, va a tener efectos secundarios de los tratamientos. Y empiezo con mi primer trans, que es el paso de la medicina translacional, es decir, y no voy a explicar estos esquemas, pero conocemos muchísimo la biología de la leucemia linfática crónica, por qué se produce. Hemos avanzado muchísimo y esto nos ha llevado a tener muchísimos tratamientos. Aquí pueden ver el listado de tratamientos que tenemos actualmente para esta enfermedad. Piensen que hace 10 años solo teníamos estos que están en color azul claro y ahora tenemos multitud de tratamientos para nuestros pacientes. Y en gris todos los que vienen. Vienen CAR-Ts, biespecíficos, vienen otro tipo de tratamientos para nuestra enfermedad. Es decir, gracias a este conocimiento de la biología, tenemos muchas opciones de tratamiento. Y esto no solo aplica a la leucemia linfática crónica, este es el gran avance que ha tenido la hematología en la última década, es gracias a esta traslación de la biología a tener más tratamientos. ¿Cómo seleccionamos los tratamientos? Porque han visto este enorme abanico de posibilidades de tratamiento. Pues aquí esto es mi segundo trans, que es la transformación a una medicina de precisión. ¿Y qué significa medicina de precisión? Pues hasta hace unos años a todo el mundo lo tratábamos igual y veíamos que unos iban bien y otros iban mal. Y en los últimos años hemos intentado hacer test diagnósticos y pronósticos para seleccionar qué pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento u otro. Y esto es el intento de medicina de precisión. Y para hacer esto se tienen que tener en cuenta muchísimas variables para la selección de pacientes. Y esta es quizás la diapositiva que siempre digo más importante, que es qué variables tengo en cuenta para decidir el tratamiento de mi paciente. Y en primer lugar empezamos por el paciente. ¿Cuál es su edad? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su distancia al hospital? Esto lo tengo que tener en cuenta porque igual tengo que ponerle un tratamiento más cómodo o no. Tengo que tener en cuenta la enfermedad, qué biología tiene, qué mutaciones genéticas tiene, qué tratamientos hay. Cuáles son sus efectos secundarios, cuál es la evidencia, cómo funcionan en los ensayos clínicos, cómo funcionan en la vida real y finalmente el entorno, qué acceso tengo a los fármacos o no. Hay pandemia de COVID y esto quizás va a determinar que ponga unos tratamientos o no. Es decir, que hay un conjunto de variables, muchísimas, que nos modulan o modifican nuestra decisión de tratamiento. Para hacer esto necesitamos, el hematólogo solo no puede hacerlo y esta es la siguiente la última, que es la transformación a equipos multidisciplinares. Para poder evaluar todos estos parámetros necesitamos más médicos aparte del hematólogo. Todo este equipo ahora interviene en la administración del tratamiento y en la decisión. Está el hematólogo, que quizás es el más importante, pero después está el laboratorio que nos hace el análisis genético, está la farmacia, está el cardiooncólogo que nos dirá si el corazón de este paciente va a tolerar el tratamiento o no, está el geriatra que nos dirá este paciente tiene una expectativa de vida corta por su edad, quizás tiene 90 años y muchas enfermedades y el tratamiento tiene que ser muy suave, o bien tiene una expectativa larga. La farmacia hospitalaria, es decir, el conjunto de médicos y enfermeras y un equipo que nos ayuda a decidir qué tratamiento es el mejor para nuestros pacientes.
Y es que el cambio que estamos sufriendo es que ahora no solo damos el tratamiento óptimo para la enfermedad, sino que intentamos dar el tratamiento que sea óptimo para el enfermo, no solo para la enfermedad, sino para el enfermo y sus condiciones y sus enfermedades acompañantes. Vuelvo a los tres pilares: traslación, desde la biología al tratamiento. Hemos visto que tenemos muchísimos tratamientos. Intentamos escoger el mejor tratamiento para cada paciente y para ello necesitamos un equipo multidisciplinar. Hay algunos inconvenientes en esta situación. Uno de ellos es el acceso a fármacos. Aquí les pongo una diapositiva, es un poco antigua, es del 2020. Y esto explica el porcentaje de países o el número de países que tienen acceso a fármacos nuevos, a innovación. Hay 10 países en el mundo que tienen acceso a más de la mitad de los nuevos fármacos en cáncer. Estos son solo fármacos en cáncer. En verde, en azul claro son los fármacos que tienen acceso. En verde los que están a punto de lanzarse al mercado. Pueden ver, por ejemplo, que Estados Unidos es el país que prácticamente tiene acceso a todos los fármacos. España aproximadamente, yo diría que no llega a la mitad de acceso a los nuevos fármacos. Y estamos entre los 10 mejores del mundo. Y pueden ver aquí grandes países como China o India que tienen muy poco acceso a innovación. Y esta es la realidad que hay, es tener la falta de acceso a innovación. Están los 6 países de Europa, si consideramos que Inglaterra es Europa, pues está Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Canadá, Japón, Estados Unidos. Y ya está. Estos tienen acceso a más de la mitad de la innovación, el resto no. Esa es la situación en el mundo. Este es uno de los problemas, es decir, hablamos de grandes tratamientos, pero tenemos limitaciones en el acceso. ¿Y cuál es en qué intentamos mejorar? Y es mi última diapositiva. En primer lugar, mejorar el estudio de precisión, saber más de la biología de la enfermedad y conocer mejor la enfermedad de cada paciente y hacer que estos test de estudios sean universales. Los hospitales grandes tenemos acceso a todos estos tests. Los hospitales medianos o pequeños tienen más dificultad de estudio de estos test de precisión. Adaptar el tratamiento al paciente. El paciente tiene que estar cada vez más participativo. Intentamos que los pacientes participen en la decisión y también fomentar esos equipos multidisciplinares. Y finalmente, mejorar el acceso a la innovación. Hay muchísimos fármacos nuevos y por diferentes razones en nuestro país tardamos más que países en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando la Agencia Europea de Medicamentos aprueba un fármaco, Alemania y Francia inmediatamente lo pueden usar. Aquí tardamos aproximadamente 2 años en poderlo usar. Entonces, son 2 años que los pacientes no pueden beneficiarse de estos nuevos tratamientos. Y con esto acabo dando las gracias a la gente de mi servicio, que cada vez es más grande, y al Grupo Español del LC y a los colaboradores directos que tengo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Francesc, sobre todo por adaptarte al tiempo, porque vamos a poder recuperar ahí ese interín. Tenemos 10 minutos para preguntas. Vale. No sé si tenéis... Has hablado de la CAR-T en el LC. ¿Cómo está? ¿En qué punto de desarrollo se encuentra? Hay un CAR-T que se llama la Isocell, que está aprobado por la FDA, por la agencia americana, y todavía no ha llegado a Europa. La agencia europea yo creo que la va a evaluar, pero de momento está aprobado solo por la agencia americana. O sea que en España 2-3 años... yendo rápidos, llegará. ¿Y qué indicación tendrá? Porque si en el LC el 30% de los pacientes no se trata y, bueno, es una enfermedad que está prácticamente controlada. Bueno, hay un grupo de pacientes que recibe todos estos nuevos fármacos que os he enseñado y que no va bien. Sobre todo pacientes que genéticamente tienen factores adversos. Y estos pacientes que fracasan a los tratamientos que tenemos ahora son los candidatos, y esta es la indicación que fracasen a 2 líneas de tratamiento. Esta es la indicación de la FDA para el tratamiento CAR-T para el LC. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí.
si quieres preguntar. Muchas gracias. Una curiosidad, ¿por qué los hospitales, bueno, yo no soy clínica, entonces hay cosas que en los hospitales pequeños, ¿por qué les cuesta tanto acceder a esto si en teoría se pueden beneficiar los pacientes? ¿No tendrían que tener acceso? ¿Por qué? ¿Y cómo podrían solucionarlo? Esto está en vías de... Es decir, se están estableciendo redes y centros de referencia para que los hospitales pequeños puedan acceder a los laboratorios, porque tecnológicamente esto es difícil y es complejo. Entonces, un hospital pequeño que va a hacer pocos test no tiene sentido que tenga su tecnología en el centro, y lo que se pueden enviar a otro laboratorio. Esto es lo que estaba diciendo, que se están generando redes alrededor de centros grandes para que ellos envíen análisis. Por ejemplo, nosotros en el Grupo Español fomentamos una red que se llama Red 53 para análisis de un gen muy importante en la leucemia linfática crónica, y había 6 centros en España que recibían análisis de todo el país, y recibimos 6.000 pacientes en 5 años. Es decir, que cuando estableces red consigues mejorar el diagnóstico de tus pacientes. Y se está intentando trabajar en red para que los centros tengan acceso a esta situación. Pero sí es cierto que siempre es difícil, ¿no? O sea, hay mayores dificultades para ello. O sea, que hay cierta inequidad en el estudio cuando estás en un centro pequeño precisamente por esta falta de tecnología. Muchas gracias. De ese 30% de pacientes que no se tratan, ¿hay algún porcentaje o qué pasa con esos pacientes que son muy mayores y a los que a lo mejor el tratamiento les ocasiona más efectos secundarios, les ocasiona más perjuicio que beneficio? No sé si están dentro de ese porcentaje del 30%. No, la decisión de tratar, y esto está en relación con lo que explicaba Mariví, hay una tercera parte de los pacientes que no se tratan a pesar del diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué no se tratan? El principal motivo es que no tenemos un fármaco curativo sin efectos secundarios. Es decir, si tuvieras un fármaco, dieras una pastilla milagrosa en esa enfermedad, la daríamos a todo el mundo, obviamente. Pero todos los fármacos tienen efectos secundarios. Entonces hay varios estudios de tratamiento en estas situaciones, se han tratado estos pacientes y no hay ningún beneficio. Es decir, y la tercera razón es más biológica, es que cuando das un tratamiento haces lo que se llama selección clonal. Es fácil de explicar, es como siento la comparación, pero es una raticidas y rata, ¿no? Y se selecciona las ratas que son resistentes, pues exactamente lo mismo. Si das un tratamiento que no toca o demasiado pronto, puedes hacer una selección de enfermedad que es más resistente, después cuesta más de tratar. Entonces, estas son las 3 razones que hace que únicamente tratemos a los pacientes cuando lo necesitan, cuando tienen síntomas, etc. Y hay una tercera parte de los pacientes que sabemos que nunca van a presentar síntomas y que van a fallecer de otras causas y que tienen una supervivencia igual a la población, a pesar del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, a estos pacientes no es necesario administrarles tratamiento porque les vas a hacer daño y no los vas a mejorar en nada. ¿Ha quedado? ¿Sí? Claro. Vale. Eva, ¿para qué? Sí. Quería preguntar, cuando habla de equipos multidisciplinares, ¿qué especialidades, qué profesionales sanitarios, no sanitarios, a quiénes se incluirían? Sí. Yo creo que ahora hay 2, quizás los más emergentes ahora es la cardio-oncología. Hemos incorporado cardiólogos más especialistas en cáncer. Hay muchos fármacos que producen toxicidad cardíaca y a veces curamos pacientes que después quedan con problemas cardíacos. Cardio-oncólogo es muy importante, y quizás la otra muy importante que todavía cuesta más de desarrollar, que es la hematogeriatría, es decir, la evaluación de las enfermedades del paciente y del pronóstico de vida del paciente. Y esto es importante para no dañar más al enfermo y también conocer su expectativa de vida, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a seleccionar qué intensidad de tratamiento hemos de necesitar. Y estos equipos de geriatría se están incorporando poco a poco a nuestras consultas. De hecho, tenemos programas de geriatría. Por ejemplo, en el Vallebrón con mieloma, con el LC, enviamos los pacientes a los geriatras y nos dicen qué enfermedades tiene, qué riesgos tiene, cuál es su expectativa de vida natural. Y esto también nos ayuda a decidir
el tratamiento óptimo para el enfermo y no pasarnos de frenada en cuanto a intensidad de tratamiento. Estos serían hematogeriatría y cardio serían los más importantes. Sí, Iago. Sí, yo quería saber qué estrategias se pueden implementar para mejorar el acceso a los fármacos innovadores. Uy, esto requiere una hora. Digamos que no hay un único culpable en el sentido del retraso de la incorporación de fármacos. Hay una parte que es debido a la burocracia y a la limitación presupuestaria en la aprobación de nuevos fármacos, que normalmente son muy costosos, y una parte de las compañías farmacéuticas que tienen precios altos. Es decir, que es un 50-50 que hace que tengamos cierto retraso en la incorporación de fármacos. Por ejemplo, en Alemania y Francia, cuando la agencia europea lo aprueba, ellos inmediatamente incorporan el fármaco a la lista de prescripciones y mientras negocian o evalúan el coste. Es decir, pero ya empiezan a usar el fármaco. Aquí, Italia y otros países, Portugal, etcétera. Primero hay que pasar toda la burocracia de las autoridades sanitarias, tanto centrales como autonómicas, y está el juego de negociación de precio entre las autoridades y las farmas. Entonces esto lleva a retrasos en la incorporación de esta innovación, porque esto es un sistema público y entonces juegan con el presupuesto que hay. Entonces hay que negociar precios y a veces hay fármacos muy caros y hay muchísimo a decir aquí, pero sí, hay un retraso claro en la incorporación de innovación por los diferentes factores que he comentado. También las compañías farmacéuticas ponen compañías farmacéuticas y también ponen sus precios. Es decir, que no hay un único culpable, sino que hay dos aspectos aquí de culpable o actor en esta historia que lleva a este retraso en la innovación.